Quiero que me escuche con atención, no como si estuviera viendo un video más en su teléfono, sino como si alguien esta noche hubiera tocado la puerta de su alma para avisarle de algo que no puede ignorar. Hace algunos años, en mi labor como confesor, algo me heló la sangre. Un hombre se acercó al confesionario. Tenía más de 70 años. Llevaba décadas comulgando cada domingo. Era conocido en su parroquia como un hombre piadoso, buena persona, de misa frecuente. Pero ese día, con voz quebrada, me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, creo que llevo 30 años comulgando en pecado mortal y no lo sabía. 30 años. 30 años recibiendo el cuerpo de Cristo con el alma en un estado que la Iglesia llama, y esto es teología, no opinión, sacrilegio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una persona mayor, creyente, devota, cometer ese error durante décadas? La respuesta me parece a la vez algo aterrador y profundamente humana, porque nadie le había explicado con claridad qué pecados exactamente invalidan la comunión. Porque vivimos en una cultura que ha suavizado tanto el lenguaje religioso que ya no sabemos dónde está la línea. Porque hay pecados que la gente mayor normaliza, que no aparecen en ninguna lista de catequesis moderna, pero que pesan sobre el alma como una losa de piedra. Y hoy, en esta Cuaresma, este tiempo que la Iglesia nos regala precisamente para detenernos, examinar y limpiar, necesito hablarle directamente a usted, si tiene más de 60 años. Si ha vivido una vida larga con sus alegrías y sus heridas, con sus logros y sus errores, si ha cargado con cosas que quizás pensó que ya estaban olvidadas, escúcheme, el velo se romperá esta Cuaresma y lo que le voy a revelar en los próximos minutos puede cambiar la manera en que usted se acerca a la mesa del Señor para siempre. No se trate de asustarse, se trata de liberarse. Quédese, porque esto le concierne y porque su alma a esta altura del camino lo merece. Introducción teológica y primer bloque de enseñanza. Antes de entrar en materia, necesito establecer algo fundamental, algo que en muchas parroquias lamentablemente ya no se explica con la claridad que merece. La Eucaristía no es un símbolo, no es un ritual social, no es una costumbre de domingo que cumplimos para sentirnos bien con nosotros mismos o con nuestra familia. La Eucaristía es, y esto lo enseña el Concilio de Trento, el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 1374, y 2000 años de fe vivida a la presencia real, verdadera y sustancial de Jesucristo. Su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, bajo las apariencias de pan y vino, pero Él, completamente Él. Esto significa que cada vez que nos acercamos a comulgar, no estamos simplemente participando en una ceremonia, estamos teniendo un encuentro personal con Dios. Y aquí viene la pregunta que pocos se hacen en voz alta: ¿en qué estado debería encontrarse el alma para recibir a Dios? San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29, lo dice con una claridad que hará temblar a quien lo lea con atención, de modo que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno examínese a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Su propio juicio. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Esto no es para crear miedo, es para crear conciencia. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El miedo paraliza, la conciencia libera. Ahora bien, la Iglesia establece con precisión cuándo una persona no debe acercarse a comulgar. El Código de Derecho Canónico, en su canon 916, es explícito. Quien tiene conciencia de pecado grave no debe comulgar sin antes haberse confesado sacramentalmente. Pecado grave, pecado mortal. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda.
Porque muchas personas, especialmente las que llevan décadas en la fe, los mayores de 60, de 70, de 80 años, han desarrollado algo que los teólogos llamamos conciencia laxa. No es maldad, no es hipocresía. Es simplemente que con el tiempo ciertos pecados se han normalizado tanto en la vida cotidiana que han dejado de percibirse como graves. Pero la gravedad objetiva de un acto no depende de cuánto tiempo llevemos cometiéndolo. Depende de lo que ese acto es en sí mismo, de la plena advertencia con que se comete y del consentimiento deliberado de la voluntad. Así lo define el Catecismo en su número 1857. Y aquí quiero detenerme en algo que viví personalmente, algo que me marcó profundamente y que cambió la forma en que yo mismo entiendo la misericordia de Dios. Experiencia personal. Mi tío Ernesto, un hombre al que yo admiraba profundamente, era una persona de misa dominical sin falta. Rezaba el rosario, tenía una imagen del Sagrado Corazón en su sala, pero había algo en su vida que nunca había confesado, no porque no creyera en el sacramento, sino porque con el paso de los años había llegado a convencerse de que aquello ya no importaba, que era cosa del pasado, que Dios, siendo bueno, ya lo habría perdonado sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando enfermó gravemente y yo fui a visitarlo, tuvimos una conversación que todavía me emociona recordar. Con mucho amor le pregunté si quería confesarse. Hubo un silencio largo. Y luego me dijo: Ángel, hay algo que llevo cargando desde hace 40 años y nunca se lo he dicho a ningún sacerdote. Lo que me confesó aquel día y que no puedo revelar por el sigilo sacramental no era un crimen. Era algo que muchos consideran menor. Pero él lo había cargado durante 4 décadas. Y cuando lo dijo en voz alta, cuando lo entregó al sacramento, lloró como un niño. Me dijo: me siento tan liviano, ¿por qué no lo hice antes? Pero espere, porque lo que le acabo de contar es solo el comienzo. Hay pecados, específicos pecados, que la gente mayor comete con frecuencia sin saberlo. Pecados de omisión, de rencor enquistado, de silencios cómplices que voy a nombrar uno por uno en los próximos minutos. Y cuando los escuche, es posible que reconozca alguno. No se vaya, porque lo que viene ahora es precisamente lo que necesita escuchar. Continuamos. Y quiero que lo que viene ahora lo reciba no como una acusación, sino como una linterna que ilumina los rincones que llevamos años sin revisar. Porque hay algo peculiar en la vida espiritual de las personas mayores. Y lo digo con todo el respeto y la admiración que siento por quienes han vivido décadas de fe. Pero precisamente porque han vivido mucho, porque han pasado por guerras internas, por pérdidas, por injusticias, por silencios forzados. Hay heridas que se han convertido en costumbre, y las costumbres con el tiempo dejan de doler, dejan de verse, dejan de confesarse. Hoy vamos a hablar de los primeros pecados graves que deben examinarse antes de comulgar esta Cuaresma. Y quiero ser muy claro, no estoy inventando nada. Todo lo que le voy a decir tiene fundamento en la moral católica clásica, en el catecismo de la Iglesia y en la experiencia de décadas en el confesionario. Pecado número 1, el rencor que se llama prudencia. Este es quizás el más común y el más peligroso, precisamente porque no parece pecado. Hay personas mayores que llevan años, décadas, en algunos casos sin hablarle a un hijo, a un hermano, a un vecino, y cuando se les pregunta por qué, la respuesta suele ser: es que lo que me hizo fue muy grave, o yo no le deseo el mal, simplemente no quiero saber nada de esa persona. Eso, hermano, hermana, tiene un nombre teológico: odio habitual. Y el Catecismo, en su número 2303, lo describe como contrario a la caridad y cuando es deliberado y sostenido como pecado grave. No estoy hablando de que usted deba perdonar fingiendo que el daño no existió. El perdón no es amnesia. El perdón es una decisión de la voluntad, no un sentimiento. Puede que usted nunca vuelva a tener una relación cercana con esa persona. Puede que la prudencia real le aconseje mantener distancia.
Pero hay una diferencia enorme entre poner límites sanos y cultivar en el corazón una frialdad que con el tiempo se vuelve piedra. San Juan dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, todo el que odia a su hermano es un homicida. Palabras fuertes, palabras que helarán la sangre de quien las lea sin suavizarlas. Pregúntese hoy, ¿hay alguien en su vida a quien usted no ha perdonado de verdad? ¿Alguien cuyo nombre le aprieta el pecho cuando lo escucha? ¿Alguien por quien usted en secreto desea que las cosas le vayan mal? Si la respuesta es sí, eso debe ir a confesión antes de comulgar. Pecado. Número 2. Los pecados de la lengua que ya nadie llama pecados. La murmuración, la calumnia, el chisme. En las generaciones mayores hay una cultura de reunión, de sobremesa, de conversación larga. Y en esas conversaciones con la familia, con los amigos, con los vecinos de toda la vida, ¿con qué facilidad se destruye la reputación de una persona ausente? Es que es la verdad lo que digo. Eso me lo dicen mucho en el confesionario. Y tengo que explicar con paciencia que la murmuración no deja de ser pecado por ser verdadera. El Catecismo, en su número 2477, define la murmuración como revelar sin razón objetivamente válida los defectos y faltas ajenas. Y dice que daña la fama del prójimo, que es objetivamente una falta grave cuando el daño causado es serio. ¿Cuántas veces en los últimos meses ha hablado usted de alguien de una manera que le habría avergonzado si esa persona hubiera estado presente? ¿Cuántas conversaciones ha tenido en las que el tema central era destruir con palabras la imagen de otra persona? Esto también debe ir a confesión. Y espere, porque lo que viene ahora es algo aterrador que he visto repetirse en el confesionario una y otra vez entre personas mayores. Un pecado que casi nadie confiesa porque todos creen que ya prescribió con el tiempo. Un pecado que tiene que ver con dinero, con herencias, con familias rotas. Quédese porque esto puede ser exactamente lo que usted o alguien que usted ama necesita escuchar. Pecado. Número 3. Las injusticias económicas sin reparar. Este es un pecado que hará temblar a muchos. Y lo digo con toda la caridad del mundo, pero también con toda la claridad que me exige mi ministerio. Hay personas que en algún momento de su vida, hace 30, 40, 50 años, cometieron una injusticia económica, una herencia mal repartida, un dinero que se tomó prestado y nunca se devolvió, un trabajador al que no se le pagó lo justo, un familiar al que se le engañó en un negocio, una deuda que se borró convenientemente de la memoria. La moral católica es muy clara en esto. El séptimo mandamiento no solo prohíbe robar, exige también reparar el daño causado en la medida de lo posible. El Catecismo, en su número 2412, establece que quien ha cometido una injusticia está obligado a restituir lo robado. Y aquí viene lo que muchos no saben. Confesar el pecado no basta si hay posibilidad de reparación y no se hace. El propósito de enmienda, que es parte esencial del sacramento de la confesión, incluye la voluntad de reparar el daño cuando está en nuestras manos hacerlo. Conozco el caso de una mujer amiga de mi familia que en paz descanse, que llegó al final de su vida con una deuda moral que nunca reparó. Sus hijos lo sabían, sus hermanos lo sabían, ella lo sabía, pero siempre había una razón para esperar. Cuando tenga más dinero, cuando pasen los conflictos familiares, cuando sea el momento oportuno es ahora, esta Cuaresma. Antes de que el tiempo se acabe, pecado. Número 4, la omisión religiosa en la familia. Hay padres y abuelos que en algún momento de su vida tomaron decisiones que alejaron a sus hijos de la fe. Quizás no los llevaron a la catequesis,
Quizás los dejaron crecer sin ninguna educación religiosa por comodidad, por no tener conflictos con el otro cónyuge, por no querer imponer nada. Quizás dieron ejemplo de una fe tibia, contradictoria, solo para las apariencias. El quinto mandamiento, en su dimensión positiva, incluye el deber de los padres de educar a sus hijos en la fe. El catecismo, en su número 2223, es explícito. Los padres tienen la misión de enseñar a sus hijos a rezar y a descubrir su vocación como hijos de Dios. ¿Ha reflexionado usted alguna vez sobre si cumplió ese deber? No para condenarse, sino para reconocerlo, entregarlo al Señor y pedir perdón. Porque a veces el mayor dolor de una persona mayor no son sus propios pecados, es ver a sus hijos o nietos lejos de Dios. Y a veces no siempre, pero a veces hay una conexión entre esa ausencia y decisiones que se tomaron décadas atrás. Antes de continuar, necesito pedirle algo desde el corazón. Si este contenido está tocando algo en usted, si hay una voz interior que le dice, esto es para mí, no se quede solo con eso, comparta este video con alguien que usted ama, con ese familiar mayor que lleva años sin confesarse, con esa persona que usted sabe que necesita escuchar esto. Y si todavía no forma parte de esta comunidad, suscríbase ahora, porque lo que estamos construyendo aquí no es simplemente un canal de YouTube, es un espacio de gracia, un lugar donde la verdad se dice con amor y donde usted, sin importar su edad ni su historia, puede encontrar el camino de regreso. Suscríbase, active la campana y quédese, porque aún nos faltan los pecados más silenciosos y más profundos, los que nadie quiere nombrar. Continuamos, y quiero que sepa algo antes de que empiece esta parte. Lo que viene ahora no es fácil de escuchar. Tampoco fue fácil para mí aprender a decirlo. Durante años, como confesor joven, yo mismo dudaba si debía tocar ciertos temas con personas mayores. Me preguntaba, ¿no es cruel sacar esto a la luz a esta altura de la vida? ¿No es mejor dejarlo descansar? Fue un anciano sacerdote, mi director espiritual durante muchos años, quien me respondió con una frase que llevo grabada en el alma: Ángel, la misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento, pero tampoco la tiene el pecado. Mientras el alma vive, tiene la posibilidad de sanar. Negársela por miedo o por comodidad no es caridad, es cobardía. Desde ese día hablo claro, con amor, pero claro. Pecado número 5, la idolatría doméstica. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, este pecado es algo aterrador precisamente porque se disfraza de virtud. Hay personas mayores que han convertido a sus hijos en su Dios, a su familia, a su salud, a su dinero, a su reputación. Y no lo digo en sentido figurado, lo digo en sentido teológico preciso. El primer mandamiento no solo prohíbe adorar estatuas, prohíbe poner cualquier cosa o persona en el lugar que solo le corresponde a Dios. El Catecismo, en su número 2113, habla de idolatría cuando el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar del Creador. ¿Cuántas personas mayores viven en una angustia permanente? No por falta de fe, sino porque han depositado toda su esperanza en sus hijos. ¿Cuántas no pueden dormir? No por preocupación legítima, sino porque en algún momento, sin darse cuenta, transfirieron a sus seres queridos la confianza absoluta que solo Dios merece. Esto se manifiesta de muchas formas. En el control excesivo sobre los hijos adultos, en la incapacidad de soltar, de confiar, de decir, Señor, yo hice lo que pude, ahora te los entrego. En el resentimiento cuando los hijos toman decisiones propias, en la manipulación emocional, aunque sea inconsciente, para mantener el control. No es que amar profundamente a la familia sea pecado, es que cuando ese amor se convierte en la fuente última de sentido, en el centro alrededor del cual gira toda la existencia, algo en el orden espiritual se ha roto.
Pregúntese hoy, ¿puede usted soltar? ¿Puede usted decirle a Dios? ¿Puede usted soltar? ¿Puede usted decirle a Dios, de verdad, hágase tu voluntad sobre las personas que más ama? Si la respuesta le cuesta demasiado, hay algo ahí que examinar. Pecado número 6. El escándalo dado. El ejemplo que destruyó la fe de otros. Este es uno de los pecados más silenciosos y más graves de una vida larga. Jesús lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 6, con una contundencia que helará la sangre de quien lo escuche de verdad. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. El escándalo, en lenguaje teológico, no es simplemente hacer algo llamativo o escandaloso en sentido coloquial. Es cualquier acción, palabra o actitud que lleva a otro a pecar o alejarse de Dios. Ha habido en su vida momentos en que su ejemplo, su comportamiento en la familia, su manera de hablar de la iglesia, su actitud ante la fe, llevó a otra persona a alejarse de Dios. Pienso en padres que hablaban mal de los sacerdotes delante de sus hijos, en abuelos que ridiculizaban la oración, en personas que vivían una doble moral tan evidente que sus propios hijos decidieron que la fe era una farsa, en matrimonios que se separaron de maneras que dejaron a los hijos con heridas espirituales profundas. No le estoy pidiendo que cargue con una culpa paralizante, le estoy pidiendo que lo nombre, que lo lleve al confesionario, que le diga al Señor: hubo personas en mi camino que se alejaron de ti y yo tuve parte en eso. Eso es lo que necesita el alma para quedar libre. Pero hay un pecado más, uno que casi nadie menciona, uno que he escuchado en el confesionario con una frecuencia que me ha sorprendido incluso a mí. Un pecado que tiene que ver con Dios mismo, con la oración, con una promesa que se hizo en un momento de desesperación y que nunca se cumplió. El velo se romperá cuando lo nombre. Quédese. Pecado número 7. Los votos y promesas rotos ante Dios. ¿Recuerda usted algún momento de su vida en que, en medio de una crisis, le prometió algo a Dios? Señor, si mi hijo sale adelante, voy a cambiar de vida. Virgen Santa, si me curo de esta enfermedad, voy a ir en peregrinación. Dios mío, si resuelvo este problema, nunca más vuelvo a hacer esto. Millones de personas han hecho esas promesas y millones las han olvidado en cuanto pasó la crisis. El Catecismo, en su número 2101, enseña que los votos hechos a Dios son actos de devoción y de religión que obligan moralmente. Y el incumplimiento deliberado de una promesa hecha a Dios es, según la tradición moral de la Iglesia, una falta contra el segundo mandamiento. No todas las promesas tienen el mismo peso, pero sí tienen peso. Y cuando una persona lleva años, décadas con una promesa incumplida en la conciencia, eso actúa como una grieta en la relación con Dios, como una deuda que no desaparece porque no se hable de ella. Quiero contarle algo que viví de cerca. Un amigo de mi familia, un hombre mayor al que llamaré don Felipe, había prometido en su juventud hacerse terciario franciscano si superaba una enfermedad grave. Superó la enfermedad. La promesa quedó olvidada durante 40 años. Cuando llegó a la vejez, empezó a sentir una inquietud espiritual que no sabía explicar. Una sensación de que algo en su relación con Dios estaba incompleto. Fue en una conversación conmigo cuando lo conectamos, cuando lo nombró, cuando lo llevó a confesión. Y cuando, con la ayuda del sacerdote, discernió qué parte de esa promesa podía todavía cumplir de alguna forma y qué parte podía ser conmutada por otra práctica de piedad, la paz que llegó después de esa confesión fue, según sus propias palabras, como quitarme un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Pecado número 8, la asedia, la tibieza espiritual sostenida. Este es el último pecado de esta parte. Y es algo aterrador porque es quizás el más extendido entre los católicos de larga trayectoria. La asedia, en griego antiguo, la falta de cuidado, la pereza espiritual.
el tedio de las cosas de Dios. No es incredulidad. La persona que sufre asedia sigue creyendo, va a misa, reza a veces, pero hay una frialdad interior, una distancia, una sensación de que Dios está muy lejos o de que la fe ya no produce nada nuevo. Y en lugar de luchar contra esa frialdad, la persona se instala en ella, la acepta, la normaliza. Santo Tomás de Aquino consideraba la asedia uno de los 7 pecados capitales, no porque sea siempre un pecado mortal en sí mismo, sino porque es la puerta de entrada a todos los demás. Cuando el alma se aburre de Dios, cuando la oración se vuelve rutina vacía, cuando la misa se convierte en un trámite, el corazón queda expuesto y vulnerable a todo. Y para las personas mayores, la asedia a veces llega disfrazada de cansancio legítimo. Ya he vivido mucho, ya recé bastante, ahora me merezco descansar. Hermano, hermana, el descanso verdadero no está en alejarse de Dios, está en acercarse a Él de una manera nueva, más profunda, más desnuda, sin actuaciones, sin performances religiosas, solo el alma y su Creador. Si llegó hasta aquí, quiero decirle algo desde lo más profundo de mi corazón sacerdotal. Usted no está aquí por casualidad. Dios no usa casualidades. Este video llegó a usted porque hay algo en su alma que está buscando claridad, libertad, paz. No deje que este momento pase sin hacer algo con él. Suscríbase a este canal, no para seguir un youtuber, sino para tener un espacio donde la fe se toma en serio, donde nadie le va a decir solo lo que quiere escuchar, sino lo que su alma necesita. Y comparta este video. Piense en esa persona mayor en su familia, en su comunidad, que lleva años sin confesarse, que comulga cada domingo sin haberse detenido a examinar su conciencia en profundidad. Este video puede ser el instrumento de Dios para tocarla. Hemos llegado al final y quiero que sepa que este momento, este preciso instante en que usted está escuchando estas palabras, tiene un peso espiritual que quizás no alcanza a dimensionar todavía. Ha escuchado los pecados, ha reconocido quizás algunos de ellos en su propia historia, ha sentido esa incomodidad interior, que no es otra cosa que la voz del Espíritu Santo llamando a la puerta del alma. Ahora viene lo más importante, no el diagnóstico, la cura, porque de nada sirve saber que uno está enfermo si no se acerca al médico. Y el médico del alma, en la tradición católica de 2000 años, tiene un nombre preciso, el sacramento de la reconciliación, la confesión. ¿Por qué la confesión general puede ser necesaria a esta altura de la vida? Existe una distinción importante que muchos desconocen. Está la confesión ordinaria, la que hacemos regularmente, donde repasamos los pecados cometidos desde la última vez que nos confesamos. Y existe lo que se llama confesión general, una revisión más profunda, más amplia, que abarca un periodo largo de vida. A veces toda la vida. ¿Cuándo es recomendable una confesión general? Cuando hay razones serias para creer que confesiones anteriores fueron inválidas. Esto ocurre cuando se confesaron pecados sin verdadero propósito de enmienda, cuando se ocultó deliberadamente algún pecado grave al confesor, cuando la persona no tenía suficiente comprensión del sacramento en el momento de confesarse. También es recomendable, no obligatoria, pero sí muy recomendable en momentos de transición importante en la vida. Y hermano, hermana, ¿hay acaso transición más importante que la que vive una persona mayor que se prepara para encontrarse con Dios? No lo digo para asustarme, lo digo para liberar. Una confesión general, bien hecha, es, según los grandes maestros de la espiritualidad, una de las experiencias más transformadoras que puede vivir un alma. San Ignacio de Loyola la recomendaba al inicio de los ejercicios espirituales. San Alfonso María de Ligorio la consideraba el mejor regalo que un fiel podía hacerse a sí mismo. ¿Cómo preparar la confesión? Paso a paso. Quiero darle ahora una guía práctica, no teórica, práctica, porque la teología sin aplicación es solo filosofía. Primer paso, el silencio y la oración preparatoria.
Antes de sentarse a examinar su conciencia, pida la ayuda. El silencio y la oración preparatoria. Antes de sentarse a examinar su conciencia, pida la ayuda del Espíritu Santo. No es un trámite, es una necesidad real. Sin la luz de Dios, el examen de conciencia se convierte en un ejercicio de memoria selectiva donde recordamos lo que queremos recordar y olvidamos lo que nos incomoda. Una oración simple pero poderosa: Señor, ilumina mi memoria, ayúdame a ver lo que tú ves, dame valentía para decir lo que mi alma necesita decir. Segundo paso, el examen por décadas de vida. Para una confesión general, le recomiendo dividir su vida en periodos de 10 años, la infancia y adolescencia, los 20, los 30 y así sucesivamente. En cada periodo pregúntese qué heridas causé, qué promesas incumplí, a quién no perdoné, en qué momentos puse algo o a alguien antes que a Dios. ¿Hubo pecados graves que caí en confesiones anteriores? No necesita recordar cada detalle con precisión quirúrgica. Dios no es un juez burocrático que necesita fechas exactas, pero sí necesita honestidad. La honestidad del alma que dice: Señor, en esa época de mi vida, esto fue lo que pasó. Tercer paso, escribirlo. Sé que esto puede parecer anticuado, pero escribir los pecados en papel, en privado, para quemarlo después si lo desea, tiene un poder enorme. Sacar algo de la oscuridad interior y ponerlo en palabras concretas es el primer acto de liberación. Muchas personas descubren, al escribir, pecados que habían enterrado tan profundamente que ya no los perciben conscientemente. La mano a veces sabe lo que la mente prefiere no recordar. Y ahora viene algo que quiero decirle directamente al alma, algo que he visto suceder en el confesionario con una frecuencia que me ha enseñado más sobre la misericordia de Dios que todos los libros de teología que he leído. Quédese, porque lo que viene puede ser exactamente la palabra que usted necesitaba escuchar hoy. El velo se romperá en los próximos minutos. Cuarto paso, acercarse al confesor adecuado. Para una confesión general, si es posible, busque un sacerdote con quien pueda tener tiempo suficiente, no una confesión de 2 minutos entre misas, pida una cita. Explique que desea hacer una revisión profunda de su vida. Todo sacerdote bien formado entenderá y agradecerá esa petición. Si hay vergüenza, y es normal que el haya recuerde esto, el sacerdote en el confesionario no es el mismo, es instrumento de Cristo. El sigilo sacramental es absoluto e inviolable. Lo que usted diga en ese confesionario muere ahí. Ningún sacerdote puede revelar jamás, bajo ninguna circunstancia, lo que escuchó en confesión. Es una de las leyes más sagradas e inviolables de la Iglesia. La vergüenza que siente antes de confesarse es exactamente la presión que el enemigo ejerce para mantener encadenado. Porque él sabe, y esto es doctrina, no metáfora, que en el momento en que usted pronuncie ese pecado en voz alta ante el representante de Cristo, su poder sobre usted desaparece. La Cuaresma como puerta, no como carga. Quiero terminar con algo que siento profundamente. La Cuaresma no fue diseñada por la Iglesia para hacernos sentir culpables. Fue diseñada para darnos una oportunidad. 40 días que hacen eco de los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, de los 40 días de Jesús en el desierto antes de comenzar su misión. El desierto en la tradición bíblica no es un lugar de castigo, es un lugar de encuentro. Es donde Dios habla al corazón, como dice el profeta Oseas, sin las distracciones del mundo, sin el ruido de la vida cotidiana. Esta Cuaresma, Dios le está ofreciendo su desierto personal. Un espacio de 40 días para detenerse, para mirar hacia adentro, para soltar lo que ha cargado demasiado tiempo, para llegar a la mesa eucarística en Semana Santa, no por costumbre, no por inercia, sino con el alma limpia y el corazón ardiendo. Y para usted que ha vivido más de 60 años, que ha visto mucho, que ha amado y perdido y luchado y a veces caído
encuentro con la misericordia de Dios no es el final de algo, es el comienzo de la etapa más luminosa de su vida espiritual. Experiencia personal final. El testimonio que lo cambió todo. Permítame terminar con algo muy personal. Mi madre, una mujer de fe profunda, silenciosa, constante, llegó a sus últimos años de vida con una paz que yo, siendo sacerdote, a veces le envidiaba. Una paz que no era resignación, era certeza. Un día le pregunté cuál era su secreto. Me respondió con una simplicidad que me desarmó. Ángel, hace años decidí no guardar nada. Todo lo que pesa lo llevo a confesión. Todo lo que duele lo llevo a la oración. Y todo lo que no puedo resolver se lo entrego a la Virgen. Así no cargo con nada que no sea mío. No cargo con nada que no sea mío. Esa frase, hermano, hermana, es la síntesis de toda una teología de la misericordia. Usted no tiene por qué seguir cargando con lo que no le pertenece, con culpas que ya fueron perdonadas pero que nunca terminó de soltar, con pecados que confesó a medias, con heridas que nunca llevó al sacramento porque pensó que era demasiado tarde. No es demasiado tarde. Mientras el alma vive, la misericordia de Dios está disponible completamente, sin condiciones, sin límite de tiempo, sin caducidad. Si este video tocó algo en usted, no lo deje pasar como si fuera un contenido más. Haga una cosa concreta esta semana, solo una. Busque un confesionario, haga una cita con un sacerdote, siéntese en silencio con papel y lápiz y empiece a escribir. Dé el primer paso, aunque sea pequeño. Dios hará el resto. Y si conoce a alguien, un padre, una madre, un abuelo, un amigo mayor que lleva años alejado del sacramento, que comulga cada domingo sin haberse confesado en décadas, comparta este video con esa persona. Puede ser el instrumento de Dios para cambiarle la vida. Suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho. No somos un canal de entretenimiento religioso. Somos una comunidad de almas que buscan a Dios en serio, que no tienen miedo de la verdad, que saben que la fe verdadera no es cómoda, pero sí es libre. Active la campana de notificaciones para no perderse ningún video, porque cada semana traemos contenido que su alma necesita, no el que quiere, el que necesita. Y recuerde siempre esto con lo que termino cada enseñanza. Dios no le pide perfección, le pide honestidad. No le pide que no haya caído, le pide que se levante. Y el sacramento de la reconciliación es precisamente la mano de Dios extendida para ayudarle a ponerse de pie. Que esta Cuaresma sea para usted el comienzo de algo nuevo. Que la comunión de Semana Santa sea la más consciente, la más libre, la más verdadera que haya recibido en toda su vida. Que Dios le bendiga y que la Virgen le acompañe en cada paso de este camino. Hasta el próximo video. Con todo mi afecto sacerdotal, Padre Ángel Espinosa. Quiero comenzar diciéndote algo que probablemente nadie, ni tu párroco, ni tu familia, ni ningún programa de televisión se ha atrevido a decirte con claridad. Y es esto: hay una guerra espiritual activa en este momento dentro de tu familia, y el enemigo sabe exactamente a quién atacar primero. No ataca al más fuerte, no ataca al más joven, ataca al que tiene más influencia, ataca al que, si cae en la indiferencia espiritual, arrastra consigo a 2, 3, 4 generaciones. Ataca a los abuelos. Sé que esto puede sonar exagerado, quizás incluso te incomoda. Vivimos en un mundo donde se nos dice que la fe es algo privado, algo personal, algo que no se impone. Y hay una parte de verdad en eso, pero también hay una mentira enorme enterrada dentro de esa frase, porque la indiferencia también se transmite, el silencio espiritual también se hereda. Yo lo he visto en mi ministerio, lo he visto en confesionarios, lo he visto en familias que llegaron a mí después de años de alejamiento de Dios, buscando respuestas para sus hijos, para sus nietos, para situaciones que no podían explicar. Y cuando empezamos a rastrear el origen de la ruptura espiritual, ese momento en que la fe se enfrió, casi siempre encontrábamos lo mismo: una generación de abuelos que dejó de orar,
No porque fueran malas personas, no. Eran personas buenas, trabajadoras, que amaban a su familia, pero un día, quizás por cansancio, quizás por dolor, quizás porque el mundo moderno les convenció de que ya habían cumplido, dejaron de ejercer su rol espiritual más importante. ¿Y sabes cuál es ese rol? No es solo cuidar a los nietos cuando los padres trabajan, no es solo consentir y dar amor, es algo mucho más profundo, mucho más urgente, mucho más poderoso. Los abuelos son los sacerdotes de la familia. Y esta cuaresma que vivimos ahora mismo, Dios no te está pidiendo que hagas algo imposible. Te está pidiendo 5 cosas concretas, 5 actos que tienen el poder de cambiar el destino espiritual de todos los que llevan tu apellido. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy puede que haga temblar algo dentro de ti, y eso estará muy bien, porque a veces necesitamos que algo nos sacuda para volver a despertar. El abuelo en la Biblia, figura olvidada, poder inmenso. Empecemos por el principio. Y para eso necesito llevarte a un momento muy concreto de la historia sagrada. En el libro del Éxodo hay una imagen que los teólogos a veces pasamos por alto, pero que a mí personalmente me ha marcado de manera profunda. Es la imagen de Moisés en el desierto antes de los grandes milagros, antes de las plagas, antes del Mar Rojo. En ese momento Moisés es un hombre mayor, ha vivido mucho, ha fallado, ha huido y en su vejez recibe la llamada más importante de su vida. Dios no lo llama en su juventud para la misión más grande, lo llama en su madurez. Esto no es un accidente literario, es una revelación teológica, la experiencia acumulada, las cicatrices vividas, la fe probada por el fuego de los años, tienen un peso espiritual que la juventud simplemente no puede replicar. Los abuelos en la Biblia no son figuras decorativas, son pilares, son transmisores, son intercesores. El profeta Joel dice algo que me heló la sangre la primera vez que lo leí con detenimiento. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sabes lo que significa eso en el lenguaje bíblico? No significa simplemente dormir y soñar, significa recibir revelación divina. Significa que Dios elige a los mayores para comunicar cosas que los jóvenes aún no están preparados para recibir. Ahora bien, fíjate en algo importante. Esa promesa tiene una condición silenciosa, porque el texto continúa describiendo un derramamiento del Espíritu, y los dones del Espíritu no caen sobre personas indiferentes, caen sobre personas disponibles. ¿Estás disponible? Esa es la pregunta que quiero que lleves contigo durante todo este video. No te pido que respondas ahora, solo te pido que la mantengas abierta dentro de tu corazón. Permíteme contarte algo personal. Mi abuela paterna, una mujer que apenas había terminado la escuela primaria, que no conocía la teología académica, que no había leído a los santos padres, era la persona más profundamente espiritual que he conocido en mi vida. Y no exagero. He tenido la gracia de conocer a obispos, cardenales, místicos, personas de una santidad extraordinaria. Pero la fe de mi abuela tenía algo que no he encontrado igual en ningún lugar. Ella oraba todas las noches sin falta. No era una oración larga, no era una oración brillante, era una oración sencilla, repetida, constante. Y rezaba por nombre uno por cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos. Yo estaba en esa lista. Yo crecí siendo orado. Y hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que muchas de las gracias que he recibido en mi vida sacerdotal no comenzaron conmigo, comenzaron con ella, con su rodilla en el suelo, con su rosario entre los dedos. Esto no es solo una historia bonita, es teología viva. Es la demostración de que la intercesión de un abuelo o una abuela tiene un alcance que desafía el tiempo, el espacio y las circunstancias. Ahora bien, hablemos de la realidad del mundo en que vivimos, porque no podemos hablar de Cuaresma para abuelos sin hablar del contexto en que los abuelos de hoy están ejerciendo su rol. Vivimos en una cultura que ha infantilizado a los mayores. Se les dice: ya descansa, ya cumpliste, ahora toca disfrutar. Y eso suena compasivo, suena amable, pero en el fondo
es un mensaje profundamente destructivo porque implica que tu misión espiritual ha terminado y tu misión espiritual nunca termina mientras tengas aliento. Hay nietos que están perdidos en el mundo digital, navegando sin ancla en un mar de contenidos que los están formando espiritualmente de maneras que ningún padre tiene tiempo de monitorear. Hay hijos adultos que se alejaron de la fe y que hoy, aunque no lo reconozcan en voz alta, tienen un vacío que ninguna terapia, ningún éxito profesional, ninguna relación ha podido llenar. Y en medio de todo eso hay un abuelo o una abuela que quizás piensa que ya no tiene nada relevante que ofrecer. Antes de continuar, recito que escuches esto con toda tu atención. Lo que estoy a punto de enseñarte no es una lista de buenos consejos espirituales. Es una llamada directa de Dios, respaldada por las Escrituras, por la tradición de la Iglesia y por algo que yo mismo viví en carne propia. Quédate, porque en los próximos minutos voy a revelarte la primera de las 5 cosas que Dios te pide esta Cuaresma. Y es algo que cuando lo oigas, puede que algo aterrador se mueva dentro de ti. No de miedo al enemigo, sino de reconocimiento. De ese reconocimiento que ocurre cuando finalmente escuchas la verdad que llevabas tiempo necesitando oír. La primera cosa que Dios te pide: orar en voz alta delante de tus nietos. Esta primera petición parece simple y sin embargo es la que más resistencia genera. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde rezar en público, incluso dentro de casa, se ha vuelto algo que da vergüenza. Lo he visto. He hablado con abuelos que me dicen: Padre, yo rezo pero en silencio para no incomodar a los jóvenes. Y yo siempre les pregunto lo mismo: ¿y cuándo ellos te ven rezar? El silencio espiritual no protege a nadie, solo invisibiliza la fe. La Biblia es clara. El Deuteronomio, ese libro que algunos consideran árido o ilegal, contiene uno de los mandatos más hermosos que existen sobre la transmisión de la fe. Dice: repetirás estas palabras a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿A quién le habla ese texto? A las generaciones mayores, a los que tienen la memoria de la fe, a los que pueden decir: yo vi la mano de Dios en mi vida y te lo voy a contar. Orar en voz alta delante de tus nietos no es una imposición, es testimonio. Y el testimonio, la teología lo confirma y la psicología lo corrobora, es la forma más poderosa de transmitir valores. No la instrucción, no la norma. El testimonio. Cuando un nieto de 7, de 10, de 15 años ve a su abuelo de rodillas, con los ojos cerrados, hablando con Dios como si fuera real, porque lo es, algo se graba en su interior que ninguna pantalla podrá borrar. Esta Cuaresma, Dios te pide que rompas el silencio, que oren en voz alta, que dejes que tus nietos te vean creer. La segunda cosa que Dios te pide: ayunar por tus nietos, no por ti. Hay una confusión, no por ti. Hay una confusión muy común sobre el ayuno que necesito corregir desde el principio. Durante siglos hemos entendido el ayuno como un acto personal, una disciplina del cuerpo, una forma de mortificación interior, y todo eso es verdad. Pero existe una dimensión del ayuno que la espiritualidad popular ha casi olvidado completamente y que la Cuaresma está llamada a recuperar. El ayuno como arma intercesora. No ayunas solo para dominar tu cuerpo, ayunas para mover el cielo en favor de otra persona. Déjame llevarte a un momento del Evangelio que lo explica todo. En el capítulo 9 de Marcos hay una escena que a mí personalmente me produce algo parecido al vértigo cada vez que la leo. Los discípulos han intentado liberar a un joven poseído, han fracasado. Y cuando le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron hacerlo, Él les responde con una frase que ha definido mi ministerio entero. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Fíjate en lo que Jesús no dice. No dice: este género no puede salir porque ustedes no tienen fe suficiente. No dice: necesitan estudiar más teología.
Dice, hay situaciones espirituales tan profundas, tan arraigadas, tan complejas, que requieren un nivel de intercesión que va más allá de las palabras. Ahora pregúntate esto con toda honestidad. ¿Hay situaciones en la vida de tus nietos que tú mismo no puedes explicar? ¿Actitudes que no entiendes? ¿Alejamientos que duelen? ¿Decisiones que te quitan el sueño? Quizás lo que esa situación necesita no es una conversación más. Quizás lo que necesita es que alguien ayude por ella. Y ese alguien puede ser tú. Permíteme contarte algo que viví con un amigo muy cercano, un hombre de fe que conocí hace muchos años durante un retiro espiritual. Tenía un nieto que a los 16 años había entrado en un mundo muy oscuro. Drogas, violencia, un grupo de jóvenes que lo estaban arrastrando hacia un abismo del que nadie en la familia sabía cómo sacarlo. Los padres habían intentado todo, terapia, diálogo, límites, consecuencias. Nada funcionaba. Y un día este hombre, ya mayor, con problemas de salud, me llamó y me dijo, Ángel, voy a ayunar por mi nieto todos los viernes de Cuaresma. No sé si mi cuerpo aguantará, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Yo le pregunté, ¿y qué dice el médico? Me respondió, el médico cuida mi cuerpo, yo voy a cuidar el alma de mi nieto. Ese año, antes de que terminara la Cuaresma, el chico tuvo una experiencia que él mismo describió como un encuentro. No puedo darte todos los detalles porque pertenecen al ámbito íntimo de esa familia. Pero lo que sí puedo decirte es que hoy ese joven está en el seminario. ¿Casualidad? Yo no creo en esas casualidades. El ayuno de un abuelo por su nieto tiene un peso espiritual que el enemigo conoce muy bien. Por eso el mundo moderno hace todo lo posible por convencernos de que ayunar es anticuado, innecesario, incluso peligroso para la salud. Esta Cuaresma, Dios te pide que ayunes. No necesita ser un ayuno de 24 horas. Puede ser renunciar a algo que amas, un postre, una serie, una comodidad, y convertir ese sacrificio en una oración viva por el alma de alguien que llevas en el corazón, porque el cielo responde al sacrificio. Siempre ha sido así y siempre lo será. Sé que estás escuchando esto y quizás algo dentro de ti está comenzando a moverse. Esa inquietud que sientes no es nerviosismo, es el Espíritu Santo tocando una puerta que llevaba tiempo cerrada. No la cierres ahora. Porque lo que viene a continuación, la tercera cosa que Dios te pide esta Cuaresma, es quizás la más urgente, la más olvidada y la que tiene el poder de romper cadenas que llevan generaciones atadas en tu familia. Quédate. La tercera cosa que Dios te pide, romper en voz alta las maldiciones generacionales. Voy a hablar ahora de algo que en ciertos ambientes eclesiásticos todavía genera debate, pero que la teología sería la experiencia pastoral y las escrituras mismas avalan con una claridad que no deja lugar a dudas. Las maldiciones generacionales existen y no me refiero a supersticiones, no me refiero a folclore popular ni a creencias de dudosa procedencia. Me refiero a patrones espirituales que se transmiten de generación en generación dentro de una familia cuando no han sido rotos por la gracia de Dios y la autoridad del nombre de Jesús. El libro del Éxodo lo dice explícitamente en las palabras del propio Dios. Yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en el mismo texto, la promesa inversa. Pero mantengo mi amor hasta la 1000ª generación con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay familias marcadas por patrones repetitivos que ninguna explicación psicológica logra agotar completamente. El alcoholismo que pasa de abuelo a padre a hijo. Las rupturas matrimoniales que se repiten en cada generación. La pobreza crónica persiste a pesar del trabajo y el esfuerzo. Las enfermedades inexplicables, los accidentes, las muertes prematuras. Yo no digo que toda desgracia familiar sea de origen espiritual. Eso sería un error teológico. Pero sí digo, y lo digo con la experiencia de años de ministerio de liberación, que hay situaciones donde la intervención espiritual
cambia lo que ninguna otra intervención había podido cambiar. Y el abuelo o la abuela tiene una autoridad espiritual sobre su linaje que es única. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica, el anciano es la cabeza espiritual visible de la familia. Cuando Abraham intercede, toda su casa recibe cobertura. Cuando Job ora por sus hijos, Dios restaura todo lo perdido. No es arbitrario, es una estructura espiritual. Tú, abuelo, tienes autoridad para orar sobre tu linaje. Tienes autoridad para decir en el nombre de Jesús que los patrones de dolor, de pecado, de destrucción que han marcado a tu familia no pasarán a la siguiente generación. Pero esa declaración tiene que ser pronunciada, no pensé, no sentida, pronunciada. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. No lo pensó, lo dijo. La palabra hablada tiene un poder que la palabra interior no posee de la misma manera. Especialmente cuando esa palabra es pronunciada por alguien que tiene autoridad espiritual sobre aquello que nombra. Esta Cuaresma te pido que busques un momento de silencio, puede ser esta noche, puede ser mañana por la mañana, y quiero que pongas los nombres de tus nietos uno por uno y que digas en voz alta, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición, toda cadena, todo patrón de destrucción que venga de mi linaje. Y declaró sobre esta familia la bendición de Dios, de generación en generación. No hace falta que sea una oración larga. No hace falta que sea perfecta, solo tiene que ser sincera y pronunciada, porque el velo se romperá. Y cuando se rompa, lo que Dios quiere hacer en tu familia comenzará a manifestarse de maneras que hoy todavía no puedes imaginar. Antes de cerrar esta segunda parte, necesito pedirte algo. Si este mensaje está llegando a tu corazón, si algo de lo que has escuchado hoy te ha tocado en un lugar que llevaba tiempo dormido, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque lo que estamos construyendo aquí es una comunidad de oración, de intercesión, de fe viva en español. Cada semana traemos contenido que busca exactamente esto. Despertar la fe que ya tienes, darle herramientas, darle voz, darle poder. Hay personas en tu familia que quizás nunca pisaron una iglesia, pero podrían estar viendo este video, podrían estar escuchando esta enseñanza. Compártela, porque nunca sabes qué corazón está esperando exactamente estas palabras para despertar. La cuarta cosa que Dios te pide, contar tu historia de fe ahora, antes de que sea tarde. Hay una pregunta que me hago con frecuencia cuando visito familias en mi ministerio. Una pregunta sencilla, casi incómoda en su simplicidad, y es esta: ¿cuántos de tus nietos saben cómo llegaste a creer? No me refiero a si saben que eres creyente, eso probablemente lo saben. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Saben cuándo fue la primera vez que sentiste que Dios era real? ¿Saben qué momento de tu vida te quebró completamente y cómo saliste de él? ¿Saben cuál fue la oración que Dios respondió de una manera tan no por ti? Hay una confusión muy común sobre el ayuno que necesito corregir desde el principio. Durante siglos hemos entendido el ayuno como un acto personal, una disciplina del cuerpo, una forma de mortificación interior, y todo eso es verdad. Pero existe una dimensión del ayuno que la espiritualidad popular ha casi olvidado completamente, y que la Cuaresma está llamada a recuperar. El ayuno como arma intercesora. No ayunas solo para dominar tu cuerpo, ayunas para mover el cielo en favor de otra persona. Déjame llevarte a un momento del Evangelio que lo explica todo. En el capítulo 9 de Marcos hay una escena que a mí personalmente me produce algo parecido al vértigo cada vez que la leo. Los discípulos han intentado liberar a un joven poseído, han fracasado. Y cuando le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron hacerlo, Él les responde con una frase que ha definido mi ministerio entero. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Fíjate en lo que Jesús no dice. No dice, este género no puede salir porque ustedes no tienen fe suficiente.
No dice, necesitan estudiar más teología. Dice, hay situaciones espirituales tan profundas, tan arraigadas, tan complejas, que requieren un nivel de intercesión que va más allá de las palabras. Ahora pregúntate esto con toda honestidad. ¿Hay situaciones en la vida de tus nietos que tú mismo no puedes explicar? ¿Actitudes que no entiendes? ¿Alejamientos que duelen? ¿Decisiones que te quitan el sueño? Quizás lo que esa situación necesita no es una conversación más. Quizás lo que necesita es que alguien ayude por ella. Y ese alguien puede ser tú. Permíteme contarte algo que viví con un amigo muy cercano, un hombre de fe que conocí hace muchos años durante un retiro espiritual. Tenía un nieto que a los 16 años había entrado en un mundo muy oscuro. Drogas, violencia, un grupo de jóvenes que lo estaban arrastrando hacia un abismo del que nadie en la familia sabía cómo sacarlo. Los padres habían intentado todo, terapia, diálogo, límites, consecuencias. Nada funcionaba. Y un día este hombre, ya mayor, con problemas de salud, me llamó y me dijo, Ángel, voy a ayunar por mi nieto todos los viernes de Cuaresma. No sé si mi cuerpo aguantará, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Yo le pregunté, ¿y qué dice el médico? Me respondió, el médico cuida mi cuerpo, yo voy a cuidar el alma de mi nieto. Ese año, antes de que terminara la Cuaresma, el chico tuvo una experiencia que él mismo describió como un encuentro. No puedo darte todos los detalles porque pertenecen al ámbito íntimo de esa familia. Pero lo que sí puedo decirte es que hoy ese joven está en el seminario. ¿Casualidad? Yo no creo en esas casualidades. El ayuno de un abuelo por su nieto tiene un peso espiritual que el enemigo conoce muy bien. Por eso el mundo moderno hace todo lo posible por convencernos de que ayunar es anticuado, innecesario, incluso peligroso para la salud. Esta Cuaresma, Dios te pide que ayunes. No necesitas ser un ayuno de 24 horas. Puede ser renunciar a algo que amas, un postre, una serie, una comodidad, y convertir ese sacrificio en una oración viva por el alma de alguien que llevas en el corazón, porque el cielo responde al sacrificio. Siempre ha sido así y siempre lo será. Sé que estás escuchando esto y quizás algo dentro de ti está comenzando a moverse. Esa inquietud que sientes no es nerviosismo, es el Espíritu Santo tocando una puerta que llevaba tiempo cerrada. No la cierres ahora, porque lo que viene a continuación, la tercera cosa que Dios te pide esta Cuaresma, es quizás la más urgente, la más olvidada y la que tiene el poder de romper cadenas que llevan generaciones atadas en tu familia. Quédate. La tercera cosa que Dios te pide, romper en voz alta las maldiciones generacionales. Voy a hablar ahora de algo que en ciertos ambientes eclesiásticos todavía genera debate, pero que la teología sería la experiencia pastoral y las escrituras mismas avalan con una claridad que no deja lugar a dudas. Las maldiciones generacionales existen, y no me refiero a supersticiones, no me refiero a folclore popular ni a creencias de dudosa procedencia. Me refiero a patrones espirituales que se transmiten de generación en generación dentro de una familia cuando no han sido rotos por la gracia de Dios y la autoridad del nombre de Jesús. El libro del Éxodo lo dice explícitamente en las palabras del propio Dios. Yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en el mismo texto, la promesa inversa. Pero mantengo mi amor hasta la 1000ª generación con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay familias marcadas por patrones repetitivos que ninguna explicación psicológica logra agotar completamente. El alcoholismo que pasa de abuelo a padre a hijo. Las rupturas matrimoniales que se repiten en cada generación. La pobreza crónica persiste a pesar del trabajo y el esfuerzo. Las enfermedades inexplicables. Los accidentes. Las muertes prematuras. Yo no digo que toda desgracia familiar sea de origen espiritual. Eso sería un error teológico. Pero sí digo, y lo digo con la experiencia de años de ministerio de liberación, que hay
situaciones donde la intervención espiritual cambia lo que ninguna otra intervención había podido cambiar. Y el abuelo o la abuela tiene una autoridad espiritual sobre su linaje que es única. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica el anciano es la cabeza espiritual visible de la familia. Cuando Abraham intercede, toda su casa recibe cobertura. Cuando Job ora por sus hijos, Dios restaura todo lo perdido. No es arbitrario, es una estructura espiritual. Tú, abuelo, tienes autoridad para orar sobre tu linaje. Tienes autoridad para decir en el nombre de Jesús que los patrones de dolor, de pecado, de destrucción que han marcado a tu familia no pasarán a la siguiente generación. Pero esa declaración tiene que ser pronunciada, no pensé, no sentida, pronunciada. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. No lo pensó, lo dijo. La palabra hablada tiene un poder que la palabra interior no posee de la misma manera. Especialmente cuando esa palabra es pronunciada por alguien que tiene autoridad espiritual sobre aquello que nombra. Esta Cuaresma te pido que busques un momento de silencio. Puede ser esta noche, puede ser mañana por la mañana. Y quiero que pongas los nombres de tus nietos uno por uno y que digas en voz alta, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición, toda cadena, todo patrón de destrucción que venga de mi linaje. Y declaró sobre esta familia la bendición de Dios, de generación en generación. No hace falta que sea una oración larga. No hace falta que sea perfecta. Solo tiene que ser sincera y pronunciada, porque el velo se romperá. Y cuando se rompa, lo que Dios quiere hacer en tu familia comenzará a manifestarse de maneras que hoy todavía no puedes imaginar. Antes de cerrar esta segunda parte, necesito pedirte algo. Si este mensaje está llegando a tu corazón, si algo de lo que has escuchado hoy te ha tocado en un lugar que llevaba tiempo dormido, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque lo que estamos construyendo aquí es una comunidad de oración, de intercesión, de fe viva en español. Cada semana traemos contenido que busca exactamente esto. Despertar la fe que ya tienes, darle herramientas, darle voz, darle poder. Hay personas en tu familia que quizás nunca pisaron una iglesia, pero podrían estar viendo este video, podrían estar escuchando esta enseñanza. Compártela, porque nunca sabes qué corazón está esperando exactamente estas palabras para despertar. La cuarta cosa que Dios te pide, contar tu historia de fe ahora, antes de que sea tarde. Hay una pregunta que me hago con frecuencia cuando visito familias en mi ministerio. Una pregunta sencilla, casi incómoda en su simplicidad, y es esta: ¿cuántos de tus nietos saben cómo llegaste a creer? No me refiero a si saben que eres creyente, eso probablemente lo saben. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Saben cuándo fue la primera vez que sentiste que Dios era real? ¿Saben qué momento de tu vida te quebró completamente y cómo saliste de él? ¿Saben cuál fue la oración que Dios respondió de una manera tan... Esta Cuaresma, Dios te pide que seas ese centinela. No te pide que seas perfecto. No te pide que tengas una espiritualidad de seminario o de convento. Te pide que estés disponible, que cada noche, antes de cerrar los ojos, pronuncies los nombres de tus nietos y los pongas bajo la cobertura del nombre de Jesús. Que cada mañana al despertar declares que la paz de Dios guarda la mente y el corazón de cada persona que lleva tu sangre. Eso es ser centinela. No es complicado, pero es poderoso más allá de lo que ningún lenguaje humano puede describir completamente. Y cuando tú lo hagas, cuando tomes ese puesto con seriedad y con constancia, algo cambiará en tu familia. Quizás no lo verás de inmediato. Quizás los cambios serán silenciosos al principio, invisibles a los ojos del mundo, pero en la dimensión espiritual, donde las batallas más importantes se libran, el velo se romperá. Y lo que Dios tiene reservado para tu linaje comenzará a manifestarse. Lo que Dios ha puesto en tus manos. Hemos llegado al momento más importante de este video, no porque lo que viene ahora sea más profundo que todo lo anterior,
sino porque lo que viene ahora es el momento en que todo lo que has escuchado deja de ser información y se convierte en decisión. Y las decisiones espirituales son las más importantes que un ser humano puede tomar, más importantes que las decisiones económicas, más importantes que las decisiones médicas, porque las decisiones espirituales tienen consecuencias que no terminan con esta vida, se extienden hacia adelante, hacia tus hijos, hacia tus nietos, hacia generaciones que todavía no han nacido y que llevarán tu apellido y heredarán lo que tú decidas hacer o dejar de hacer hoy. Permítame resumir brevemente lo que Dios te ha pedido en este tiempo de Cuaresma. Te ha pedido que oren en voz alta delante de tus nietos, que rompas el silencio espiritual y que dejes que te vean creer con toda la fuerza y toda la convicción que tienes. Te ha pedido que ayunes por ellos, que conviertas el sacrificio en intercesión, que uses tu cuerpo como instrumento de oración por almas que quizás no saben todavía que las estás cubriendo. Te ha pedido que rompas en voz alta las maldiciones generacionales, que uses la autoridad que tienen como cabeza espiritual de tu linaje para declarar que los patrones de destrucción terminan contigo. Te ha pedido que cuentes tu historia de fe, que no te lleves al sepulcro la herencia más valiosa que tienes, que abras la boca y digas lo que Dios ha hecho en tu vida para que las generaciones que vienen detrás de ti tengan un mapa cuando lleguen a sus propios desiertos. Y te ha pedido que te conviertas en centinela, que tomes tu puesto en la guardia espiritual de tu familia y que no lo abandones mientras tengas aliento de vida. 5 cosas, 5 actos de amor espiritual que tienen el poder de transformar no solo a tus nietos, sino a toda la cadena de vida que viene después de ellos. Sé que hay algo dentro de ti que está resonando con todo esto. Esa resonancia no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando una verdad que ya conocías, pero que quizás necesitabas escuchar con estas palabras en este momento, en este día, porque Dios no obra en abstracto, obra en lo concreto, obra en el momento preciso. Y tú estás viendo este video hoy, exactamente hoy, por una razón. Lo que viene ahora es la parte más poderosa de todo lo que hemos compartido juntos. Quédate hasta el final. El peso eterno de lo que haces hoy. Quiero llevarte a una imagen bíblica que para mí lo resume todo. En el libro de Job hay un momento que pocas homilías destacan, pero que a mí me parece uno de los más reveladores de toda la Escritura. Después de que Job ha atravesado todo su sufrimiento, después de que ha perdido todo y lo ha recuperado todo, el texto dice algo extraordinario. Dice que Job oraba por sus hijos, regularmente, con sacrificio, con constancia. Y el detalle que me parece fascinante es este. El texto dice que Job se levantaba de madrugada para hacerlo. No esperaba a que fuera conveniente. No oraba cuando le sobraba tiempo. Se levantaba en la oscuridad cuando el mundo dormía para poner a sus hijos delante de Dios. ¿Por qué de madrugada? Porque Job entendía algo que nosotros a veces olvidamos. Entendía que la guerra espiritual no respeta horarios, que el enemigo trabaja precisamente en las horas en que los guardianes duermen y que alguien tenía que estar despierto. Tú eres ese alguien en tu familia. No porque seas perfecto, no porque tengas una santidad extraordinaria, sino porque tienes años, tienes cicatrices, tienes una historia con Dios que es el fundamento más sólido sobre el que puede pararse la fe de las generaciones que vienen detrás de ti. Y tienes algo más, algo que quizás no has valorado suficientemente hasta hoy. Tienes tiempo. Uno de los regalos más subestimados de la etapa de la vida en que estás es el tiempo. Los padres de tus nietos están atrapados en la velocidad brutal de un mundo que exige productividad constante. Trabajan, corren, administran, sobreviven. Tienen poco espacio para la contemplación, para la oración profunda, para la intercesión sostenida. Tú tienes ese espacio y Dios te lo ha dado con un propósito, no para descansar solamente, para interceder. Déjame contarte algo que marcó mi vocación sacerdotal de una manera que todavía hoy, después de tantos años de ministerio, me produce una emoción que me cuesta contener. Cuando yo era joven, todavía no había tomado la decisión de entrar al seminario. Atravesé un periodo de
oscuridad espiritual muy serio. No voy a entrar en todos los detalles porque algunos pertenecen al ámbito de la confesión y la intimidad, pero sí puedo decirte que hubo un momento en mi vida en que me alejé, en que el mundo me ofreció caminos que parecían más brillantes, más libres, más satisfactorios que el camino de la fe. Y sin embargo, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Muchos años después, cuando ya era sacerdote, mi madre me contó algo que yo no sabía. Me contó que durante ese periodo oscuro, mi abuela, que ya tenía más de 80 años y apenas podía moverse, rezaba el rosario completo todos los días por mí. No un misterio, el rosario completo, 15 misterios cada día. Y no solo eso, ayunaba los viernes, con más de 80 años, con todos los problemas de salud que tenía, ayunaba los viernes por el alma de su nieto que se estaba perdiendo. Yo no lo sabía, nadie me lo había dicho, pero ese amor invisible, esa intercesión silenciosa, esa guerra espiritual librada desde una silla de ruedas por una anciana que apenas podía ver, fue lo que me salvó. Cuando mi madre me lo contó, no pude hablar durante un buen rato. Me quedé en silencio procesando el peso de lo que acababa de escuchar, el peso de una deuda que no tiene precio, el peso de comprender que mi sacerdocio, todo lo que he podido hacer en estos años de ministerio, todas las personas a las que he podido ayudar, todas las familias que han encontrado liberación, todas las confesiones, todos los exorcismos, toda la enseñanza, todo eso tiene una raíz que se llama Abuela Carmen y su rosario de las 3 de la tarde. Eso es lo que puede hacer un abuelo que ora. Eso es lo que puedes hacer tú, oración de declaración. Para repetir en voz alta, quiero pedirte ahora que hagas algo concreto. Si puedes, levántate. O si no puedes, coloca tu mano sobre tu corazón y repite estas palabras en voz alta, no en silencio, en voz alta. Porque ya hemos hablado del poder de la palabra pronunciada. Señor Jesús, en este día de Cuaresma me presento ante ti como abuelo, como abuela, como guardián espiritual de mi familia. Reconozco que he tenido momentos de silencio cuando debí haber hablado, momentos de inacción cuando debí haber orado, momentos en que creí que ya había cumplido, cuando tu misión para mí nunca termina. Hoy tomo mi puesto. Hoy declaro sobre mis nietos, sobre mis hijos, sobre todos los que llevan mi sangre, la cobertura del nombre de Jesús. Rompo toda maldición generacional, rompo todo patrón de destrucción, rompo toda cadena que el enemigo haya colocado sobre mi linaje y declaro que esta familia es territorio de Dios, que la paz de Cristo guarda cada mente y cada corazón, que la gracia alcance a los que están lejos, que la misericordia llega donde el amor humano no puede llegar. Tomo mi puesto de centinela y no lo abandonaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si acabas de pronunciar esas palabras, algo ha cambiado. No porque sean palabras mágicas, sino porque son palabras de fe pronunciadas con autoridad espiritual. Y el cielo escucha eso, con autoridad espiritual. Y el cielo escucha eso. Quiero cerrar este video hablándote directamente al corazón, no como sacerdote, no como teólogo, como alguien que también tuvo abuelos, como alguien que sabe lo que es crecer sabiendo que hay alguien que ora por ti aunque tú en ese momento no lo merezcas. Hay nietos en este mundo que están esperando que alguien luche por ellos en la dimensión espiritual. No lo saben, no lo pedirán, quizás nunca lo agradecerán en esta vida, pero lo necesitan con una urgencia que ninguna palabra humana puede describir completamente. Tú puedes ser esa persona, no el día que te sientas preparado, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando hayas resuelto todas tus propias dudas y miedos espirituales. Hoy, esta Cuaresma, ahora. Porque la Cuaresma no es solo un tiempo litúrgico en el calendario de la Iglesia, es una invitación personal dirigida a ti con tu nombre en este momento exacto de tu historia. Es Dios diciéndote, todavía estás a tiempo,
todavía puedes cambiar el rumbo, todavía puedes ser la bisagra entre lo que tu familia ha sido y lo que todavía puede llegar a ser. No desperdicies esta Cuaresma en penitencias vacías, llénala de intercesión, llénala de declaraciones, llénala de historias de fe contadas en voz alta, llénala de ayuno ofrecido por nombres concretos, llénala de esa presencia tuya, tranquila y constante, que dice sin palabras: yo creo, y mi fe es suficientemente grande para cubrir también la tuya, mientras la tuya vuelve a despertar. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, te pido una sola cosa: suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este video con algún abuelo, con alguna abuela, con alguna familia que necesite escuchar esto hoy. No lo hagas como un gesto mecánico, hazlo como un acto de amor, porque hay personas en tu círculo que están exactamente donde tú estabas antes de que comenzaras a ver este video. Personas que necesitan que alguien les recuerde que su rol espiritual no ha terminado, que Dios todavía los necesita activos, presentes, intercediendo, declarando, transmitiendo. Somos una comunidad de fe en español que cree que la oración cambia las cosas, que la intercesión mueve montañas, que un abuelo arrodillado puede cambiar el destino eterno de una familia entera. Tú eres parte de eso ahora. Que Dios te bendiga, que protejas a tus nietos y que esta Cuaresma sea el comienzo de algo que tú todavía no puedes imaginar, pero que Él ya tiene perfectamente preparado para ti y para los tuyos. Hasta la próxima. Con afecto,